Recuerden ustedes que cuando vemos estos temas que estamos dando para el primer parcial, que es todo microscopía, primero tenemos que estudiar lo que es la teoría, ¿sí? Para eso ustedes tienen el libro Geneser que le subimos por capítulos en el aula virtual para que ustedes cuando lo descargan el capitulito que tienen que leer y se les hace más fácil que descargar todo el libro, buscar en el PDF, si alguno lo quiere imprimir, puede imprimir por capítulo de lo que va estudiando, ¿sí? Entonces, una vez que ya vemos todo lo del libro, ustedes van a ver que eso mismo es lo que le dan en la teoría. Diferente es cuando esa teoría nosotros vamos a mirar a la parte práctica, que es esta segunda parte de la mañana que estamos dando, ¿sí? Que damos siempre, donde ustedes ya ven esos tejidos que estudiaron en la teoría, pero lo ven al microscopio, ¿sí? Cuando vemos al microscopio óptico, esas imágenes, ¿sí? Nos van a permitir ver, ¿no es cierto?, la estructura que hay en ese tejido. Y como ustedes ya saben, no vamos a visualizar lo que hay dentro de las células porque eso ya corresponde a una ultraestructura, ¿sí? Les vuelvo a repetir, por ahí alguno no se ubica mucho en lo que está viendo, ¿sí? Entonces, ahí voy a poner para compartir, vamos a ver la estructura microscópica, ¿sí? Al MO del tejido muscular. Ahí voy a ir colocando, ustedes me van a decir si les aparece. Todo lo que olfativa con pedazo de chocolate. Ahí está tardando un poquito, pero supongo que ya va a aparecer. Sí, profe, ya apareció. ¿Les aparece completa la pantalla o les aparece todavía chiquito? A mí me parece medio Aparece, pesado. sí, a mí me aparece chiquito, profe. Ahí ya va a ir. Está un poquito lento nomás, pero sí va yendo. Bueno, mientras va apareciendo, ¿sí? Tejido óseo. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Está un poco lenta la compu, como que se corta un poquito, pero mientras les voy explicando. Ahí está. Ahí seguramente ya lo pueden ver, ¿sí? Ahí ven pantalla completa. Sí, profe. Sí, se ve. Bien. Profe. Bien, ¿qué vamos a visualizar en este tejido? ¿Sí? Primero vamos a tener en mente tres cosas fundamentales, ¿sí? ¿Qué es eso? Lo que les explicó la doctora. Las imágenes que vamos a ver van a corresponder a el músculo que van a ver de manera estriada o lisa. Y el músculo liso, ¿sí? Va a ser en particular uno solo. Y los estriados van a ser dos preparados, ¿sí? Los estriados se van a corresponder al músculo esquelético estriado y al músculo cardíaco, ¿sí? Y el músculo liso lo van a ver en otro preparado que va a ser de otra zona que vamos a ver. Se fue uno más. Si lo puedo dejar ahí. Ahí estamos. Van a ver
en esta imagen de dónde vamos a obtener los cortes de músculo que vamos a observar, ¿sí? En la primera imagen van a ver lo que es el preparado de lengua, ¿sí? Lengua, tenemos músculo esquelético estriado, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tenía esa característica, lo podemos nosotros controlar a los movimientos, ¿sí? Van a ver en el segundo preparado músculo estriado cardíaco, que obviamente sale de el corazón, ¿sí? Que es un órgano. La lengua también es un órgano. Y luego van a ver el músculo liso, que puede obtenerse, ¿no es cierto?, del tracto digestivo, es decir, de estómago, intestino, todos esos órganos que van a realizar movimientos, ¿sí? No sé quién tiene prendido su micrófono, que apague por favor, así se escucha bien. Y ese No se músculo ve el liso, músculo liso, profe. ah, capaz que ahí, Está como tildado el power. ¿están viendo tres imágenes? Ahí sí se ve, Ahora sí profe. se ve un poquito mejor la imagen de músculo liso. Ajá. Se debe cortar a lo mejor. Sale como con unas imágenes en gris, como que no se completa de cargar. Disculpe, Ajá. profe, pero a mí no me aparece el power. Bueno, no sé La si parte de solamente... arriba es la que no te deja, me aparece, Dani, porque las imágenes se ven, las tres imágenes. Ahora se ven las Bueno, imágenes. yo veo las tres imágenes. ¿Y Ah, ahí? las imágenes se ven, profe, lo que no se ve es lo de Sí, arriba, ahora la sí se pregunta. ve. Es como Ahí que va está, ahí cambiando de a está. poco. Va por Ahí partes. está yendo, Dani. Ajá. Ahí Bueno, está Profe, cargando. ¿crees que si apagamos las cámaras va a ser mejor? O O tu por lo menos cámara, Dani. intentamos. O Eso, tu profe, cámara. dicen que si tenemos problemas de conexión, al apagar todos nosotros las cámaras, se puede presentar mejor, con más fluidez. bueno. Apaguen entonces, a ver, porque en varios lugares están también habiendo problemas de mal tiempo y todo eso. Yo no les apago la mía porque tengo que salir de la presentación, ir al otro y ahí tengo que volver a cargar la presentación, pero sí apáguenlo ustedes así. ¿Ahí ven mejor? Sí, profe, Ahí se sí ve se mejor. ven las imágenes. Sí, ahí sí Se se ve sigue mejor. una parte Se gris, ven. pero se ven las imágenes. Súper bien. Ok. Ok, a ver si puedo sacar. ¿Y ahí? Ahí estamos. Bueno, me apareció ahora acá. Bueno, no importa. Si ustedes pueden ver las imágenes, lo único que dice arriba es de dónde se obtienen las muestras de tejido muscular, ¿sí? Lo que yo le quería mostrar es que de el músculo estriado lo podíamos obtener de cualquier músculo esquelético, el músculo estriado esquelético, en este caso el preparado es de lengua, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, de cualquier otro músculo del cuerpo humano, ¿sí? El músculo estriado cardíaco lo obtenemos del corazón, ¿sí? El único lugar donde hay ese tipo de músculo. Y el músculo liso se puede tomar, por ejemplo, del estómago o del intestino. Ustedes saben que estos órganos hacen, ¿no es cierto?, los movimientos peristálticos para ir haciendo toda la digestión de los alimentos. Entonces también hay músculo que hace todo ese movimiento en esos órganos, ¿sí? Vamos a pasar, tengan en mente las imágenes chiquititas que están viendo acá, porque esas son las que vamos a ir agrandando, como si estuviéramos mirando el microscopio, ¿sí? Ahí voy a pasar a la siguiente, a ver si me deja. Ahí, sí. Y vamos a ver que cuando nosotros vamos a observar el músculo, vamos a ver dos maneras, ¿sí?, de encontrar a ese tejido, ¿sí?, que va a depender del corte por donde pasa, ¿no es cierto?, el micrótomo. Cuando ustedes hacen la técnica histológica, podemos pasar que ese micrótomo corte en un plano o corte en otro plano a ese tejido. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cortes longitudinales y cortes transversales. Ahora, cuando ya vean qué tipo de músculo estamos viendo, van a identificar estos dos cortes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una fibra muscular, ustedes ya vieron en la teoría que es muy larga, entonces
en el caso del músculo estriado esquelético, es muy larga. Entonces, a veces puede ser que veamos un corte longitudinal o un corte transversal, pero estamos hablando siempre de la misma fibra, ¿sí? Ahí lo pueden ver bien, ahí estamos para ver, digamos, de esa imagen pequeña que ustedes vieron, ¿sí? Como nosotros, si estuviéramos con el microscopio y con el preparado, vamos a ir cambiando los objetivos de nuestro microscopio y vamos a ver en distintos aumentos. Estas tres imágenes que están arriba corresponden a cortes transversales, ¿sí? Como les mostré hoy que estaba la imagen de la banana cortado en cortes transversales, ¿sí? Y si nosotros vemos estas líneas más alargadas como estiradas, son estas mismas pero que están en un corte longitudinal, ¿sí? ¿Me entienden acá? ¿Se entiende esto? ¿Alguno que me conteste? Sí, profe. ¿Puede repetir? Profe, ¿se entiende bien? Profe, ¿se entiende? Bien, bueno, ustedes hagan de cuenta que tienen, ¿no es cierto?, ese corte de la banana que yo les mostré antes, ¿sí? Las tres imágenes de acá arriba, 1, 2 y 3, corresponden a cortes transversales, ¿sí? Y las tres de abajo corresponden a cortes longitudinales. Todo lo que está ahí es el mismo tejido, ¿sí? Pero uno está cortado transversalmente y las inferiores están cortadas en la longitud. Entonces, cuando yo vea un preparado, voy a ver cortes transversales y cortes longitudinales, pero siempre estoy hablando del mismo tejido muscular, ¿sí? De esta manera vamos a ver los tres tipos de músculos. Yo les voy a mostrar el estriado esquelético en corte longitudinal y transversal, así también el cardíaco y así también el liso, ¿sí? Una vez que yo observo, ¿sí? En este caso estamos viendo el músculo estriado esquelético, ¿sí? Si yo coloco en el microscopio, voy a observar eso que estoy viendo en grande, ¿sí? Todo eso que está bien, bien marcado con esa tinción bien eosinófila, ¿sí? Es la fibra muscular. Hay muchísimas fibras musculares acá, pero van a ver lo que quiero mostrarles acá, que es muy importante, que todo este tejido muscular, esto hagan de cuenta que es completo un músculo, ¿sí? Y ese músculo van a ver acá en estas zonas, que les voy a redondear acá, van a ver esas cosas un poco claritas acá, después acá también en esta zona, ¿sí? A todo el músculo lo va a rodear tejido conectivo que se llama epimicio, ¿sí? Entonces, el epimicio va a estar rodeando a todo este músculo completo, ¿sí? Si este fuera todo el músculo, vamos a hacer cuenta que termina ahí, va a ser el epimicio, que hoy me preguntaban, ¿sí? Si yo lo observo más hacia el interior, ¿sí? Ven que ese tejido conectivo, hay alguien que tiene su micrófono encendido, ese tejido conectivo, fíjense cómo entra, eso blanco que ustedes ven, ¿sí? Que si ustedes lo dividen, hay zonas que están más anchas, digamos, y van dividiendo como en pequeñas celditas, ¿sí? Cuando este tejido conectivo, que se llama epimicio y rodea todo el músculo, ingresa hacia el interior, va a rodear a los fascículos. ¿Qué significa fascículos? Significa que ese tejido muscular, ¿sí? Ya ingresa, perdón, ese tejido conectivo ingresa, fíjense ahí donde yo les marco, ¿sí? Todo eso blanquito, y ahí ya se va a llamar perimicio, ¿sí? Que va a rodear a un grupo de fibras, ¿sí? A varias. Y luego, más hacia el interior, vamos a ver el endomicio ahora cuando veamos el mayor aumento, ¿sí? Entonces, el epimicio, que rodea todo el tejido muscular, no lo vamos a ver en el preparado cuando colocamos al 40 por, ¿sí? Ahí estoy tratando de salir de acá. Se pierde mi mouse. ¿Sí? A ver si le puedo pasar el otro.
Ahora se me cortó a mí, se me perdió el mouse. Yo lo puedo agarrar así. ¿Ahí se me escucha todavía? Sí, profe. Sí, se escucha Se bien. escucha. Sí, profe, se la escucha. Ahora no me deja controlar el power. Escape, a ver, ahí salió algo. Ahí está. Bien, pasamos a la siguiente, ¿sí? Esto es para que ustedes vean, si yo tengo el preparado en la mano, lo pongo al microscopio y lo voy viendo con mayor aumento, ¿sí? Para resumir, si quiero ver el epimicio, ¿sí? Voy a mirar un aumento muy pequeñito, porque tengo que ver la totalidad del músculo, ¿sí? Después, ese tejido conectivo que rodea todo el músculo se va adentrando hacia el interior y agarra grupitos más pequeños, ¿sí? Y ahí voy a tener el perimicio, ¿sí? Y cuando lo veamos en la siguiente diapositiva al 40 por, vamos a ver el endomicio, ¿sí? Lo mismo en las fibras transversales, en las longitudinales, perdón, van a ver espacios como más en blanco que se van a corresponder al endomicio cuando los veamos. Acá vamos a la siguiente. Acá tenemos tejido que estamos viendo, ¿sí? Músculo estriado esquelético. ¿De dónde obtenemos el preparado? De un corte de lengua, ¿sí? Vamos a ver que acá ya tenemos al 40 por, ¿sí? Esta imagen al 40 por nos hace ver espacios, ¿sí? Donde fíjense que no son células musculares, pero que acá hay otras células, ¿sí? Este espacio que está acá con muchas células, ¿qué creen que es? ¿Qué tipo de tejido? Conectivo. Tejido conectivo, ¿sí? Fíjense acá donde les pongo la flechita abajo a la derecha, donde les estoy haciendo el círculo, hay un vaso sanguíneo. Ven que tiene ahí el endotelio que ustedes ya conocen y adentro se ve una coloración rojiza, ¿sí? Que son parte de los hematíes, ¿sí? Fíjense acá también. ¿Por qué? Porque el músculo necesita también mucha irrigación, ¿sí? Nutrición. ¿Qué vamos a ver en este preparado de músculo estriado en el corte transversal? Vamos a ver esto que es la célula o fibra muscular, ¿sí? Acá lo llamamos directamente fibra muscular. Van a ver la forma poligonal que tiene. Van a ver que los núcleos están aplastados contra la membrana plasmática, ¿sí? Por eso se dice que los núcleos son periféricos. Ustedes no van a ver el núcleo en el centro de la fibra en esta célula, ¿sí? Van a ver en la periferia. Esta es una característica que solamente está en este tipo de músculo. Entonces, cuando lo dibujamos, fíjense las formas que tienen que ir haciendo como si fueran mosaicos. ¿Vieron esos de piedras que van armando como un rompecabezas? ¿Sí? Tienen diferentes formitas, así como poligonales, y los núcleos en la periferia. También fíjense que tienen muchos núcleos en una sola fibra muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fibra es multinucleada. Esa es una característica solamente de este tipo de músculo, ¿sí? Tengan en cuenta porque todo eso tienen que colocar cuando realicen el dibujo, ¿sí? Este es uno de los dibujos que es necesario hacer, ¿sí? Al final ya les voy a mostrar. El mismo tipo de músculo, músculo estriado, esquelético, ahora lo vemos en corte longitudinal, ¿sí? Es lo mismo que vimos en el anterior, pero cortado, ¿no es cierto?, a lo largo. Una fibra muscular, que es lo que le está marcando ahí la manito, es todo esto,
¿sí? Todo ese largo. Una fibra muscular, que es lo mismo que decir célula muscular, pero aquí lo llamamos fibra, puede medir todo el largo que mide el músculo, ¿sí? Si ustedes tienen un músculo de 30 centímetros de largo, la fibra muscular va a medir todo eso, ¿sí? Van a ser como pequeños elásticos. Si ustedes tienen muchos elásticos, ¿sí? Y estiran todos juntos, eso va a ser la fibra muscular con todas las demás fibras musculares para que funcione el músculo, ¿sí? Fíjense una característica que por qué se llama estriado. Todo lo que van a ver ustedes acá, estas estriaciones, si miramos la fibra donde está la manito, fíjense, todo a lo largo van a ver bandas claras y oscuras, ¿sí? Eso es lo que se observó al mirar distintos tipos de músculo al microscopio y por eso se le dio el nombre de estriado a los dos primeros que vamos a ver y liso al músculo liso, ¿sí? Por esa imagen microscópica es que se le da el nombre a estos dos músculos, ¿sí? A los tres en realidad, porque uno en la musculatura lisa no se ve, ¿sí? Van a ver que la característica que les dije hoy, que se veía en el corte transversal, también se ve acá en el longitudinal. Fíjense los núcleos como en filitas, ¿sí? Aplanados y bien pegados a la membrana plasmática, ¿sí? Acá en cada una de las fibras, fíjense. Y si yo hoy les dije que esta es una sola fibra muscular, fíjense la cantidad de núcleos que tiene una sola, ¿sí? Es multinucleada, tiene muchos núcleos, ¿sí? Porque es una célula que tiene muchísima actividad, ¿sí? Y acá van a ver núcleos que están por fuera de la fibra, ¿sí? Vieron que estos en línea que están acá están bien pegados a la membrana plasmática y a veces se nos da la idea como que están afuera. No, están adentro, ¿sí? Obviamente dentro de la célula, justito ahí al lado de la membrana plasmática, pero por dentro, ¿sí? Sin embargo, estas otras que ustedes ven acá, que ya están por fuera, fíjense que hay un poquito de fibras, ¿sí? Unas células que están ahí volando por fuera. Esas células, ¿sí? Son los mioblastos, ¿sí? Son células que están encargadas de reparar al tejido muscular si hay una lesión, ¿sí? Vieron que los deportistas se lesionan el músculo y lo que sea, entonces tienen que esperar un tiempo de reposo, de no hacer actividad, ¿sí? Para poder darle tiempo a estos mioblastos que están por acá siempre ahí a la espera de alguna urgencia, ¿sí? Y esos mioblastos van a reparar la zona dañada del tejido muscular, ¿sí? De las otras células, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen este dibujo, fíjense lo paralelas que son las fibras, una al lado de otra, fíjense cómo son los colores del estriado, ¿sí? Que se puede ver bien al microscopio óptico, ¿sí? Y sobre todo colocar los multinúcleos que tiene, ¿sí? Y esto que está acá, que es este tejido conectivo, al estar bien pegadito ya a cada célula o fibra muscular, es el endomisio, que tanto me preguntaban, ¿sí? ¿Se entendió este preparado? Profe, ¿cuál era el endomisio ahí? Estas zonas blancas que vos ves donde hay un tejidito así más clarito, ves acá arriba, ahí le estoy moviendo la flechita para, no sé si se ve ahí. Esos espacios blancos donde hay un poco de tejido muy suavecito teñido, ese es el endomisio, ¿sí? Es un tejido conectivo muy laxo, muy finito, ¿sí? Que rodea cada fibra muscular, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Profe, ¿Sí? ¿eso sería entre medio de las fibras, o sea, las rayitas finitas, esas? A ver, espérate, marco a ver si puedo. Las líneas finitas que están bien en la parte roja, eosinófila de las fibras, es el estriado, nada más que el estriado, ¿sí? Les marco para que no se confundan. Les muestro primero el endomisio. Este sería el endomisio. ¿Sí? Esto que está acá. El
la fibra muscular es esta, ¿sí? Y esas estriaciones transversales se ponen nada más que así, estriaciones transversales, que corresponde a cada una de las fibras musculares. Fíjate que acá también se ve, ¿sí? Acá también, o sea, en todos los cortes longitudinales vos vas a ver estriaciones, ¿sí? Que son esas líneas que cruzan transversalmente a la fibra muscular, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Voy a la siguiente. Eso es lo que corresponde a músculo estriado esquelético, ¿sí? Ahora vamos a ver músculo estriado cardíaco, ¿sí? En el músculo estriado cardíaco nosotros vamos a ver nuevamente, todo les voy a mostrar desde menor a mayor, ¿sí? Para que lleguemos al 40 por. Recuerden que siempre dibujamos en 40 por porque se ven malas estructuras, pero es necesario qué es lo que estamos viendo desde lejos. Así como ustedes ponen el Google Maps, ¿sí? Y ven de lejos cada vez más cerca, más cerca, más cerca, y le van apareciendo las ciudades, después le van apareciendo las calles, la estructura, y después van a una dirección específica. Lo mismo hacemos acá, ¿sí? De lo más grande a ver lo más, a ubicar esa estructura que queremos ver en 40 por, ¿sí? Lo mismo acá, músculo estriado cardíaco, fíjense que desde el 10 y el 20 por ya se ve de una manera diferente, ¿sí? Fíjense cómo por fuera, esto que está acá en el 20 por, que es como distinto a la parte donde están las fibras musculares, esto es el epimicio, ¿sí? El epimicio se llama en el músculo cardíaco epicardio, ¿sí? Y fíjense, esto que aparece acá, ¿sí? Es un vaso sanguíneo, ¿sí? Acá también hay uno grande. ¿Por qué? Porque es un músculo con muchísima actividad y necesita muchísima irrigación, ¿sí? Cuando nosotros estamos formándonos ya, luego de la fecundación, desde que aparece el tejido muscular del corazón, empieza a bombear hasta el día que nos muéramos, ¿sí? Así que necesita muchísima irrigación. Fíjense que ese epimicio ingresa, ¿no es cierto? Van a ver acá en la imagen del 20 por, ingresa hacia el interior de ese tejido muscular y va dividiendo. En este se nota mucho más, fíjense, la división que hace esa formar esos haces, ¿sí? De fibras musculares, como que las agrupa, digamos, como si las agrupara en bolsitas más pequeñas, ¿sí? Entonces acá ya pasa a llamarse perimicio, ¿sí? Este mismo tejido conectivo entra, ¿sí? Agrupa fibras musculares y se llama perimicio. Y luego, los que rodean a cada una de esas chiquititas, que ya las vamos a ver al 40, se va a llamar endomicio, ¿sí? Acá vemos ya bien al 40 por, ¿sí? Fíjense lo que les decía hoy la doctora en la teoría, que el músculo cardíaco que presentaba, ¿se acuerdan? ¿Alguno se acuerda? Es uninuclear y sí, es uninuclear. Ramificaciones. Ajá. Exacto, exacto. Fíjense, acá ya no vemos núcleos chiquititos aplastados contra la membrana, ¿no? Vemos estos enormes núcleos, ¿sí? Que fíjense que tienen nucleolos, ¿sí? Zonas bien coloreadas, ¿sí? Un núcleo bien redondo, grande, es bien visible, no es que tenemos que buscar muy detalladamente porque vemos enormes los núcleos, ¿sí? Pertenecen a una sola célula, que quiere decir que es uninucleada, como dijo la compañera, ¿sí? También presentan microfibrillas, ¿no? Todos presentan microfibrillas, ¿sí? Porque es la estructura ya interna, ¿sí? Cuando nosotros tenemos acá la fibra, ¿no es cierto? La fibra o célula muscular. Si vos mirás en la microscopía electrónica, te vas más hacia ver qué hay dentro de esa célula. Ahí vas a encontrar esas miofibrillas, ¿sí?
va de mayor a menor, fibra, ¿sí? Y miofibrilla. Y esas miofibrillas son estructuritas que están a su vez dentro de cada una de estas células, ¿sí? Y esas van a estar otra vez adentro de esas miofibrillas los filamentos de actina y de miosina para poder hacer la contracción, ¿sí? Es como que en este tejido ustedes van a ver esa constitución grande que decimos, bueno, son fibras alargadas que realizan la contracción, que son fibras, lo mismo, vamos yendo hacia el interior de esa fibra muscular y vamos a ver más estructuras que hacen a la función en total del músculo, ¿sí? Entonces esto es la fibra. Cuando nosotros vamos más al interior, ya es ultraestructura, lo que me dice la compañera, de las miofibrillas, ¿sí? Ya son más pequeñitas esas estructuras, no las vemos al MO, ¿sí? ¿Se Profe, entendió esa parte? ¿Sí? ¿esas son fibras ramificadas? Exacto. ¿Por qué? Porque esa característica la va a tener este músculo estriado cardíaco, ¿sí? Fíjense, acá en esta imagen se ve muy bien cómo ese músculo, ¿sí? Ese tejido tiene conexiones, cada una de las células va a conectarse, ¿sí? Con la de arriba, con la de abajo, fíjense acá donde les marco con la flecha, acá hay una ramificación, ¿sí? Acá hay otra. En todo el tejido ustedes van a ver cómo la de arriba sí o sí tiene contacto con la de abajo, ¿sí? Con su otra célula. Es como que forman una red, porque acuérdense que en el corazón la fuerza que tiene que hacer este tejido para bombear la sangre a todos los rincones del organismo es mucha, ¿sí? Entonces esas células que hacen se ayudan, tienen otra morfología, ¿sí? Por la función que realizan. Entonces sí o sí tienen ramificaciones que se unen con otras que están ahí al lado, ¿sí? Y toda esa trama como de red, ¿sí? Profe, la Sí. profesora de ahora nos estaba hablando acerca de unos discos intercalares. ¿Cuáles serían esos? Sí, ahí ya viene la próxima diapo. Acá también se puede visualizar, ¿sí? Ahí les pongo la flechita, ahí hay uno. Van a ver como líneas, una línea clarita cada tanto que ustedes van a ver que unen las células, ¿sí? Acá voy a la siguiente, ahí está. Los discos intercalares o discos Z, ¿sí? Son estructuras que van a unir a las células, ¿sí? Una con otra. Y se van a ver de esta manera. Ahí hay uno, fíjense que es como una banda más clarita. Acá hay otro, ¿sí? En todo el tejido van a ir encontrando, ¿sí? Si ahora que visualizaron acá, yo les vuelvo a la diapo anterior, van a ver muchísimos más, ¿sí? Fíjense, van a ver acá, acá, en este otro lugar, acá más abajo. Esas son uniones a lo longitudinal, digamos, de célula con célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esa unión tiene que ser fuerte. Eso es lo que les explicaba hoy la doctora, que son similares a esas que ustedes vieron en los epitelios, donde estaban los desmosomas, ¿sí? Los hemidesmosomas que unían a la membrana basal, ¿sí? Lo mismo tenemos acá esas estructuras, ¿sí? Que se llaman disco Z cuando nosotros visualizamos al microscopio y vemos esas líneas blancas, ¿sí? O más teñidas, que se denominan discos Z o discos intercalares, ¿sí? Eso también es característica del tejido muscular cardíaco, porque recuerden que en el músculo estriado esquelético las fibras eran largas y no se unían unas con otras, ¿sí? Y en el liso que vamos a ver que se disponen de otra manera, ¿sí? Van a ver también las estriaciones nuevamente, ¿sí? Fíjense, si ustedes miran en lo transversal de cada una de estas fibras, se ve como un rayadito, ¿sí? Que esas son las estriaciones transversales. Cuando ustedes dibujan, ¿sí? Con el mismo lápiz, ¿sí? Van a marcar un poquito más fuerte, un poquito más clarito, ¿sí? Cuando lo van dibujando, para marcar esa estructura que está presente en el músculo estriado, ¿sí? Luego van a ver acá
Por fuera de esas fibras musculares, nuevamente tejido conectivo. Fíjense que hay celulitas y tejido, fibras que están afuera, ¿sí? Que corresponde al tejido conectivo que rodea a cada una de estas células, ¿sí? Como si tuvieran una fundita cada una de ellas, ¿sí? Que es el endomisio. Acuérdense siempre endo porque está adentro, ¿sí? Está bien adentro del músculo, entonces endomisio. Y vamos a ver el corte transversal de este músculo estriado cardíaco, ¿sí? Las formas. Recuerden que acá visualizamos, voy a marcar, ahí sí se ve el puntero, les voy a poner sobre esta que se ve bien, ¿sí? Esa célula muscular, ¿sí? Recuerden que solo tenía un núcleo, ¿sí? Entonces, cuando hago el corte transversal, a veces el corte va a pasar por el núcleo y otras veces va a pasar por otra zona de la fibra donde no hay núcleo, ¿sí? Por eso algunos van a tener el núcleo bien cortadito ahí al centro, como donde les puse el puntero a la izquierda, ¿sí? Otras no van a tener núcleos marcados y sí van a ver alrededor, ¿sí? De esas zonas más eosinófilas, ¿sí? Van a ver tejido que está por fuera que se corresponde con el endomisio que les dije hoy, ¿sí? Ahora, cuando ustedes localizan ese núcleo en el centro, ¿sí? De esa porción eosinófila, en el centro del citoplasma, ¿sí? Van a ver que ahí hay un corte del núcleo. En otras no lo van a ver, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, no hay, acá no hay, ¿sí? Por acá a lo mejor agarró un sector del núcleo, en otras ya agarró una porción de la ramificación de la fibra, en otra agarró acá donde están uniéndose justo en una ramificación, por eso se ve de otra forma más alargada, ¿sí? Eso tengan en cuenta cuando lo dibujan. Fíjense que es de muchas formas, ¿sí? Y que a veces vamos a encontrar núcleo, ¿sí? Entonces, en ese corte, por supuesto que cada célula muscular tiene su núcleo, uno solo por cada célula, pero en el corte histológico a veces el micrótomo le pasó justo por el núcleo y a veces no, ¿sí? Entonces vamos a obtener esa visión, ¿sí? Ahí les puse el circulito, ¿para qué? Para que ustedes puedan ver la totalidad del tejido y cuando vamos a dibujar, elegimos, ¿no es cierto?, un sector, ¿sí? Ahora les pregunto, en este sector, ahí donde yo coloqué el cursor, ¿sí? Donde coloqué el punterito, ¿qué creen que correspondería ese tejido que está ahí? Tejido conjuntivo. Exacto, tejido conjuntivo. ¿Y está agarrando cada una de las fibras o está agarrando qué? ¿Un grupo de fibras o está agarrando Un a todo el grupo. músculo? ¿Está agarrando un grupo? Un grupo. Exacto, un grupo. Entonces, cuando rodea a un grupo de fibras, ese tejido conectivo se llama Perimicio. Primicio. perimicio. Muy bien, Inicio. perimicio. ¿Sí? ¿Ven la diferencia ahora cuando lo veían en grande allá arriba? Todo enorme y es más fibroso y agarra todo el músculo, es el epimicio, ¿sí? Ahora acá, fíjense que está dividiendo como a grupitos más chiquitos, es el perimicio. Y ya cuando ustedes hacen este dibujo, si lo hacen así, le ponen perimicio y alrededor de cada fibra, si me dejo marcarles, alrededor de cada fibra, ¿sí? Van a ver también tejidito, eso ya es el endomisio, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿será que me puede marcar en el preparado lo que es el epinicio? ¿O no se ve? En este no se ve, en el que les mostré hoy atrás, a ver si puedo volver, les muestro. Entonces sería en el 10 por... Sí.
Si yo el preparado lo muevo, acá tenemos el epimicio, ¿sí? Este que está acá. Vieron que es tejido conectivo como el que vieron la otra vez, pero fíjense que es más grande, es más grueso, es más fibroso, ¿sí? Y después se va haciendo como más finito y suavecito cuando va entrando hacia el interior del tejido muscular, ¿sí? Si yo en el otro preparado, que tengo todas las fibras en 40 por, me voy más hacia el costado, ¿sí? Me voy más hacia la periferia, tal vez voy a poder ver un poquito, ¿sí? Pero en el preparado que vimos en 40 por estamos más adentro del tejido muscular, por eso no vemos el epimicio, ¿sí? Si yo en este me voy más hacia la periferia, fíjense la imagencita de acá a la derecha, estoy en el centro. Si ahora esta imagen yo la pongo más cerca de la periferia, ahí recién voy a localizar el epimicio, ¿sí? Porque va a rodear a todo el músculo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Entendimos tejido muscular cardíaco, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a pasar al músculo liso, ¿sí? El músculo liso, ya dijimos que lo obtenemos de la musculatura del estómago o del intestino, ¿sí? Ustedes ya vieron un poquito en epitelio, ¿sí? Este es todo el preparado, el que está en 10 por, viendo a lo lejos, ¿sí? Muy lejos, así como un MAPS, como le decía, el tejido de lo que es la pared, ¿no es cierto?, de el estómago o el intestino. Va a variar en en el revestimiento, ¿no es cierto?, pero los dos tienen tejido muscular liso, ¿sí? Entonces, esta capa que está acá es el tejido epitelial, ¿sí? Ustedes ya lo vieron. Y si me voy más hacia el interior de ese preparado, van a ver acá dos líneas que son las capas musculares, ¿sí? Esto para que ustedes visualicen dónde localizo ese músculo en ese preparado, ¿sí? Si ustedes se imaginan, ay, ¿dónde va a estar, profe, el músculo en el estómago? Bueno, primero tenemos la capa de epitelio, después del epitelio ustedes ya saben que se relacionaba con el tejido conectivo, o sea que debajo del epitelio hay tejido conectivo y después del tejido conectivo va a venir el tejido muscular, ¿sí? Las capas de tejido muscular, ¿sí? Para que se ubiquen cómo diferentes Disculpe, tejidos van a profe, estar, ¿sí? disculpe, profe, ¿puede ¿Sí? volver a repetir lo que dijo porque se me cortó el audio? Sí, bueno, les repito. Ustedes tienen, ¿no es cierto? Van a sacar un preparado de estómago, ¿sí? O de intestino. Bueno, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a ver una capa de epitelio, porque el estómago va a tener una capa epitelial, ¿sí? Debajo del epitelio, ustedes ya saben que hay tejido conectivo, ¿sí? Entonces ya saben que sí o sí hay. Luego van a ver que en ese órgano, que es el estómago, debajo del tejido conectivo van a encontrar las capas musculares, ¿sí? Eso para que ubiquen en qué lugar de las paredes del estómago o del intestino encontramos el tejido muscular, ¿sí? Entonces, acá que lo vemos al 10 por, lo agrandamos, ¿sí? Le cambiamos el aumento y vemos al 20 por. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar músculo liso y vamos también a observar en sus cortes longitudinal y transversal, ¿sí? Según cómo caiga el corte del micrótomo en el preparado. Igualmente en el tejido, en el órgano, digamos, en las capas musculares que van a encontrar en las paredes del estómago o del intestino, siempre el músculo no se pone todo en una misma línea, sino que va alternando la posición de sus capas, ¿sí? Y lo mismo vamos a observar cortes longitudinal y transversal, ¿sí? Este es un corte longitudinal de lo que es el músculo liso, ¿sí? Vamos a tratar de identificar qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver que las células del músculo liso son de forma alargada o ausada, ¿sí? Acá a ver si les puedo marcar una para que ustedes no se pierdan. Forma alargada o ausada.
y que va a tener un solo núcleo también, ¿sí? Entonces, uninucleada. Ya terminamos enseguida. Acá, amarillo. Acá les marco, ¿sí? Les cambié de color. Fíjense, esta sería una célula muscular lisa, ¿sí? Les identifico así para que ustedes en todo lo demás del preparado las ubiquen según las formas de su núcleo, ¿sí? Van a encontrar un montón, pero lo que sucede es que tienen esta disposición. El extremo de una célula muscular, de una fibra muscular, va a coincidir con la parte más ancha de la otra fibra muscular que está superpuesta, ¿sí? Entonces, esta es la disposición, cuando ustedes vean en el libro, ¿sí? En el dibujo esquemático les va a aparecer que tienen esta disposición. Siempre la panza de una, ¿sí? Para que se acuerden, ¿sí? El extremo, el lugar más ancho, el centro de la fibra, va a coincidir con los extremos de las otras, ¿sí? Y viceversa, el extremo, que es el más delgado, va a coincidir con la parte más ancha, la parte más central de la otra célula muscular lisa, ¿sí? Todo eso que está acá, esa disposición que yo les dibujé, está por supuesto mezcladita por acá. Hay sectores que se ven mucho mejor, ¿sí? Hay sectores que tenemos bastante tejido conectivo. Fíjense, justo acá tenemos tejido conectivo. Miren estos vasos sanguíneos, ¿sí? Miren acá qué hermosos que se ven estos eritrocitos que la clase pasada vieron, ¿sí? Todo este tejido conectivo también se corresponde, ¿no es cierto?, al endomisio, ¿sí? Y si hay sectores más grandes, como grupos más grandes, vendría a ser el perinicio, ¿sí? Epimicio acá no vemos porque estamos viendo ya en el centro de la fibra muscular, ¿sí? Esa es la disposición que toman en el corte longitudinal, donde podemos ver la célula muscular lisa de forma ausada, los núcleos de forma de la célula también siguen la forma celular ausados, centrales, ¿sí? Y fíjense la coloración bien eosinófila, ¿sí? Que toman los citoplasmas de estas células. Acá no vamos a ver las estriaciones, ustedes no van a ver las líneas transversales, ¿sí? Esas estriaciones están dadas por el ordenamiento, ¿sí? Ahí. ¿Quién No, habla, acá Varela? no. Perdón. Esas estriaciones que vieron en los dos primeros tipos de músculo, ¿sí? Están dadas por la manera en que están ordenados los filamentos de actina y de miosina en la sarcómera, ¿sí? Sin embargo, por supuesto que esos dos filamentos son los que hacen que se produzca la contracción. En este tipo de músculo no quiere decir que no haya esos filamentos, por supuesto que los tiene, pero están ordenados de otra manera, que hacen que al microscopio no se pongan todos en filita para que nosotros les veamos, ¿sí? Entonces, tienen ordenados los filamentos, pero de otra manera como si fuera una red, ¿sí? Entonces, como si ustedes colocan a esta célula en una bolsita de red, ¿sí? Y la contracción se va a producir de otra manera, cortando estas fibras, ¿sí? Acuérdense que esto tienen que hacer unos movimientos, también funciona distinto porque los movimientos que hacen en el tubo digestivo, ¿sí? En lo que es estómago, intestino, son movimientos muy lentos y sostenidos. Nosotros no controlamos, ¿sí? Y acá vemos los dos cortes, ¿sí? Corte longitudinal, el que ya vimos, ¿sí? Que ubicamos a cada una de esas células en sus cortes longitudinales y de forma ausada. Y en el corte transversal va a suceder lo mismo. Como tiene un solo núcleo,
vamos a ver en algunas zonas, ¿no es cierto?, los núcleos de las células. Y en otras zonas vamos a ver solamente el citoplasma, ¿sí? No vamos a ver todo. Fíjense que estas tienen, fíjense acá, acá, ¿sí? Ustedes vayan descubriendo también en el preparado conmigo en otras zonas. Vieron que acá hay uno, acá hay otro, después hay zonas que están sin núcleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corte de el preparado, ¿sí?, abarcó, por ejemplo, si yo hago un corte acá y esto lo veo acá de manera transversal, esta me va a aparecer con núcleo y estas no, ¿sí? Por eso algunas partes se ven y otras partes está solamente porción del citoplasma, ¿sí? Entonces, cuando dibujamos, vamos a hacer algunos, digamos, zonas que tengan citoplasma, que no tienen núcleo, y algunas le colocamos el núcleo. Y lógicamente, siguiendo el patrón de que esta célula es uninucleada, cuando lo dibujo en el corte transversal, también voy a colocar el núcleo en el centro de ese dibujito del citoplasma, ¿sí? Porque tiene un solo núcleo central, ausado, porque sigue la forma de la célula, ¿sí? Y esto que ustedes visualizan acá, este sector grande, fíjense que es diferente a lo que veo hacia arriba y hacia abajo. Ese sector grande, fíjense que tiene otras células ahí por fuera, tiene fibras colágenas. ¿Por qué? Porque es tejido conectivo, ¿sí? Y todo esto que ustedes ven de color acá bien rojo marcado, no se pueden confundir porque los eritrocitos ya conocen de memoria, ¿sí?, de la clase anterior. Y fíjense que justo están dentro del epitelio, del endotelio, donde están los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá se puede ver bien ya y unificar todo eso que vinieron viendo, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta de cómo se dibuja o de qué sucede con el músculo, algún músculo que no hayan entendido? Profe, yo le quería hacer un par de consultas. Sí. Del músculo liso están los dos cortes en una misma imagen, pero en el corte transversal también se Ajá. dibujan ausadas las células, porque yo veo algunas que son redondas, otras más alargaditas. En el de arriba sí se nota, pero el de abajo Bueno, son en el de como abajo redonditas. es el corte transversal, ¿sí? Sí, Esto y que las está acá. células, ¿cómo dibujan? Las células así, redondeaditas con el núcleo o sin el núcleo, ¿sí? Ah, Acá están redondeadas en el todas, transversal. claro, en el transversal, en este caso, acá en el preparado están como todas casi juntas, ¿sí? Vemos así toda esa porción bien eosinófila que vos ves, son todos los citoplasmas, que están una al lado de la otra, ¿sí? Porque ya les mostré cómo se unen una sobre la otra. Entonces a veces no es posible distinguir tan bien esa unión entre ambas. Entonces vos la identificás, ¿sí? Nosotros percibimos, por ejemplo, acá en esta zona, que ahí hay una célula, ¿sí? Y más o menos sabemos que ahí termina una y acá empieza la otra. No veo las delimitaciones, ¿sí? Pero con la coloración de tu mismo lápiz, vos le vas haciendo un sombreadito, cosa de identificar que tu célula, ¿sí?, es esa. Les hago acá un ejemplo, ¿sí? Yo tengo mi célula muscular lisa, ¿sí? Acá está mi núcleo. Y yo hago un corte acá y otro corte me cae acá, ¿sí? Entonces, este corte que yo hice acá va a hacer que yo vea en el corte transversal, quiero hacer un redondito a ver si me sale, quiero ver en el corte transversal, cayó con núcleo, entonces voy a dibujarla con porción de núcleo, ¿sí? Y hay zonas donde no va a caer en el corte, en el núcleo, entonces solamente voy a tener esa porción pequeñita de citoplasma, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es que algunas zonas las vemos con núcleo y otras zonas las vemos sin núcleo, ¿sí? De estas mismas que están acá. ¿Se entendió ahí un poquito mejor? Entonces, en el preparado, ahora cuando lo van a dibujar, ustedes tienen que dibujar 3
preparados, que corresponde a los 3 tipos de tejido muscular, ¿sí? Y en acá ya tienen el ejemplo, ¿sí? Del músculo liso. En los demás, fíjense que acá tenemos un preparado de corte transversal. Entonces, ¿qué van a hacer? Esta mitad del preparado lo van a hacer en corte transversal. Y en esta mitad de su dibujo lo van a hacer con el corte longitudinal. ¿Sí? ¿Para qué? Para no hacer 6 dibujos, en la mitad de su campo van a dibujar transversal y en la mitad van a dibujar longitudinal. ¿Sí? ¿Se entendió? En su mismo campo de microscopio, ustedes van a dibujar sin hacer una línea, la mitad en corte longitudinal y la mitad en corte transversal, ¿sí? De cada uno de los tejidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? yo tenía otra pregunta también y no le quise interrumpir cuando estaba explicando la parte del corazón. Ajá. Tenemos epimicio, perimicio y endomicio, pero en el corazón usted dijo que se llama epicardio. ¿El perimicio y el Ajá. endomicio no cambian el nombre? No, no, en Ah, el es solamente corazón es, vieron que en cardiología tienen todos sus términos aparte, pero si algún día ustedes escuchan un informe o algo que diga epicardio, para que sepan nada más que están hablando del epimicio, ¿sí? Vieron bueno. que esos órganos tienen sus propias, como sus propios nombres, digamos, técnicos, ¿sí? Salgo entonces de la presentación, ¿sí? ¿Le sacaron foto a los preparados para dibujar? ¿Podrían Pongo de nuevo. mostrar los tres, profe? Sí. Acá va el primero, ¿sí? Músculo estriado esquelético, corte transversal. Voy al otro. Músculo estriado esquelético, corte Espere, longitudinal. profe, vuelvo un ratito. Este se ve bien. Profe, si ya dibujaste los 6 dibujos, ¿no pasa nada o tengo que hacer en la mitad? Y no sé por qué hacen antes de que se le den las indicaciones, pero si los dibujaste bien, dibujaste más y tiene todas las referencias, vale. Va a corte longitudinal, ¿sí? Músculo estriado esquelético. Acuérdense de colocar todos esos elementos de dónde el preparado, cuál es la estructura que vemos, con qué tinción, ¿sí? En qué aumento y referencias. Todo dibujo que no tiene referencias no vale, ¿sí? Voy al segundo, el segundo que tienen que dibujar, ¿sí? Músculo estriado cardíaco, ¿sí? De ahí pueden elegir la mitad con uno y la mitad longitudinal y la mitad transversal para no hacer 6 como hizo la compañera, ¿sí? Sino que en una partecita colocan el de cardíaco. Acá tenemos el transversal, corte transversal, ¿sí? Recuerden que tienen que estar esas estructuras que algunas van a colocar núcleo, otras no, y las distintas formitas, ¿sí? Y el último, este está juntito acá, ¿sí? Corte longitudinal y transversal del músculo liso, ¿sí? Estamos. Volvemos acá. Profe, ¿y cuáles serían las partes?